Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy vamos a empezar el capítulo número 11, así que aquí en sus pantallas, aquí en la pantalla lo pueden tener ustedes. Yo lo tengo en Reina Valera 1960. Así que hoy vamos a abarcar del capítulo 11, del capítulo 11, del 1 al 18. Así que vamos a orar para iniciar y tener un devocional basado en esta porción. Señor Jesucristo, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y por lo que aún harás. Bendito seas, Dios, háblanos en tu palabra, háblanos en este momento, Señor. Gracias por tu paz y tu amor. Bendice a las familias reunidas alrededor de tu palabra a través de este devocional. Bendice a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, Señor, y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos al capítulo número 11 del libro de los Hechos. Yo le voy a dar lectura en Reina Valera 1960. Ustedes lo pueden tener acá. Dice así la palabra. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, y diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hasta aquí nos vamos a quedar tantito. Fíjense lo que está pasando. Estas personas ya son apóstoles, ya son hermanos en Cristo, ya son nacidos de nuevo, ya tienen la fe cristiana abrazada. Usted lo puede notar, si me ayudas, Kerry, irnos al versículo 1, dice, oyeron los apóstoles. O sea, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de personas pues ya con una trayectoria, estamos hablando de personas ya con un entendimiento. Estas personas caminaron con Jesús, aprendieron con Jesús, escucharon a Jesús, vieron a Jesús, tuvieron comunión con Jesús, compañerismo con Jesús. De ellos estamos hablando. Y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos. O sea, los hermanos de Judea son las personas que tienen más viva la relación con Jesucristo. Ellos también habían visto sus milagros, ellos también habían visto sus enseñanzas, las habían escuchado. Es decir, estamos hablando en el capítulo número 11, versículo 1, que las apóstoles y hermanos son personas que tienen de primerísima mano la revelación de Jesucristo. No es de segunda mano, no la leyeron, la escucharon desde la misma boca de Jesús. Y quiero ser muy enfático en esto. Personas que anduvieron con Jesús hacen esta pregunta. Hacen una pregunta rara, hacen una pregunta complicada, hacen una pregunta que para nosotros es bastante obvia la respuesta, pero para ellos en ese momento histórico no es tan obvia. Mira la pregunta que ellos hacen en el versículo 2, voy a leer. Cuando Pedro subió a Jerusalén, dice la palabra disputaba. Disputaba significa, no platicaba de sobremesa, no, era una disputa acalorada, era un toma y daca, era un decir y decir, un decir y decir, decir y contestar. Eso se llama disputar, argumentar, proponer. La palabra disputar ya ha aparecido anteriormente cuando Felipe disputaba con los de las sinagogas. Aquí aparece otra vez esta palabra, parece que es acaloradamente debatir sobre un punto no definido. Entonces dice, disputaba Pedro con los que eran de la circuncisión. Ahora, ¿qué significa esto, los que eran de la circuncisión? Lucas, el autor del libro de los Hechos, ya nos ha hablado acerca de la circuncisión. Y yo también ya la mencioné anteriormente. La circuncisión es un rito judío practicado en los varones al 8º día, en donde el prepucio del pene del varón es cortado con un pedernal en una ceremonia muy especial para los judíos. Ahora, estas personas de la circuncisión significan no tan solo que eran circuncidados, sino que defendían y promovían la circuncisión. Ahora, vamos entendiendo una cosa. Para ser judío, tienes que circuncidarte. Es decir, si tú eres nacido en otra nación, de otro lenguaje, de otro linaje, y tú quieres o que si quisieras venir a los judíos, tú tendrías que circuncidarte. Es el rito de iniciación o de ingreso dentro del judaísmo.
Pero el cristianismo no, hasta este punto, este momento histórico, no había estipulado el rito de la circuncisión como ingreso, pero ellos no entendían la separación entre el judaísmo, el fariseísmo, la práctica del primer siglo del judaísmo basada en la ley de Moisés y el cristianismo emergente. Yo ya esto lo platiqué en alguna ocasión, pero hago la memoria una vez más. El cristianismo, como en el primer siglo inició, salió de las filas del judaísmo. Hubo un divorcio, hubo un cisma entre las enseñanzas de Jesús y el judaísmo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús desde la perspectiva judía eran progresistas. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. También Jesucristo dice sepulcros blanqueados. También Jesucristo le dice a los líderes judíos, ustedes le ponen carga a la gente que ustedes ni siquiera son capaces de llevar. Todas estas palabras y todas estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo llevaron al cristianismo que había nacido en el seno del judaísmo, es decir, Jesucristo entró al templo judío para ofrendar, Jesucristo volcó las mesas de los cambistas dentro del templo judío y del templo judío, del atrio externo o el atrio primero interno y después externo se fueron al pórtico de Salomón y del pórtico de Salomón salieron a las casas y de las casas salieron fuera porque el cristianismo llegó a incomodar al judaísmo y fue perseguido a modo tal de que salió. ¿Por qué les digo todo esto? Porque los cristianos judíos del primer siglo no concebían el cristianismo como un movimiento aparte del judaísmo. Ellos, igual que Martín Lutero, pensaban que podría reformarse la concepción judía y emigrar desde los ritos mosaicos hacia la fe en Cristo Jesús, cosa que hasta la fecha no es posible. Yo sé que hay una rama del judaísmo, del cristianismo más bien, que es judaísmo mesiánico, o los judíos mesiánicos, que son originarios u originales judíos, pero que han abrazado la fe cristiana. Bueno, aún estos brothers, estos hermanos, traen ritos, formas, pensamientos del judaísmo al cristianismo, dándoles una interpretación. La iglesia cristiana evangélica, a veces tratando de imitarles o parecerse un poquito a ellos, pues sacan el chufá, que es un cuerno, que sacan la danza hebrea, que sacan un estilo de adoración. Yo me acuerdo que Marcos Witt sacó una canción tipo hebrea, Hashem reina, ¿no? Y este tipo de modismos hebreos en las oraciones, cuando estás orando y dices alguna palabra en hebreo y cuando estás orando y dices una palabra en hebreo, pues eso es más bien la necesidad del cristianismo evangélico de encontrar sus raíces en el judaísmo, pero eso es algo muy diferente. Los cristianos judíos del primer siglo no concebían que el cristianismo fuera un camino aparte del judaísmo. Tan es así que ellos siguieron yendo a orar al templo y continuaron asistiendo a las sinagogas. Pero mira lo que está pasando aquí. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos querían todavía llevar a cabo el legalismo cortante del judaísmo hacia el cristianismo. Por eso le preguntan a Pedro, ¿por qué has entrado? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y además has comido con ellos? Debo llamar su atención y su memoria, traerla a aquellas palabras del apóstol Pedro delante de Cornelio cuando le dijo, ¿saben ustedes qué abominable es para un judío juntarse y entrar a la casa de un gentil? Pedro lo entendía, Pedro se había formado, pero el Espíritu Santo de Dios lo llevó más allá de las fronteras ético, morales, religiosas, hacia el amor, hacia la gracia. Y ahora Pedro ya había vivido la aventura de fe. Pedro ya había visto bajar y subir la manta o la sábana 3 veces. Pedro ya había visto caer el Espíritu Santo sobre los habitantes de Cesarea o Cornelio y sus amigos y sus familiares. Pedro ya había declarado con su boca, ay, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, pero ¿sabes quién no? La iglesia de Jerusalén. Ellos no entendían.
Ellos también tenían que vivir el proceso. Por eso ellos están preguntando, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos si has comido con ellos, comportándose como fariseos? Y entonces en el versículo número 4, no lo voy a leer, del versículo número 4 hasta el versículo número 14, es el relato de la boca del apóstol Pedro de todo lo anterior. Él narra cómo escuchó la voz, él narra cómo vio la sábana bajar y subir 3 veces, él narra lo de los animales, mata y come, él narra cómo vio caer el Espíritu Santo sobre las personas allá. Y voy a leer solamente el número 12 en adelante, dice 12. Nos ubicamos en el 12 para esperarte un momentito. Y aquí en el 12 como que ya va concluyendo la narrativa del apóstol Pedro de lo que había sucedido. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Usted recordará esto, sucedió en Jope cuando él estaba en el 2º piso y los hombres tocaron a la puerta. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él te hablará, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esta palabra del principio se está refiriendo a Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Fíjese, aquí Pedro nos está hablando lo que él vivió. En aquella ocasión, cuando está sucediendo el evento, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué es lo que pasó por la cabeza de Pedro para entender esto? Mire lo que pasaba allí. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor cuando dijo, Juan ciertamente los bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que Pedro está diciendo, esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto que está pasando fue lo que Jesús había dicho. Y ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Fíjese la pregunta. La pregunta un poco defensiva, pero también argumentando. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿cómo me iba a oponer yo a lo que Dios ya estaba haciendo? Porque era evidente. Yo no sé si ustedes se acuerdan y le voy a pedir que usted vea el devocional del día viernes para que usted ate cabos. Si usted no lo vio, es muy importante que lo vea antes que por eso están en orden consecutivo. Porque en aquel día hablamos acerca de por qué Dios hizo caer el Espíritu Santo de la misma manera como Pentecostés. Era para que Pedro relacionara el evento de la casa de Cornelio con el Pentecostés y diga, este evento es lo mismo. Y sucedió bastante bien porque dice la palabra del Señor allá en el versículo número 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas todas estas cosas, aquellos hombres de la circuncisión, los apóstoles, los hermanos, callaron y glorificaron a Dios diciendo, llevándose la mano a la boca, llevándose las manos a la cabeza, abriendo sus ojos desorbitantes, abriendo su boca. Dijeron, de manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Aquí pareciera que usted y yo pues, ay, pues es obvio, ¿no? O sea, hello. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿es en serio que hagan esta pregunta? Mateo, Jacobo, Pedro. ¿Es en serio? Oye, ¿es en serio que están haciendo esta pregunta? ¿No les cabía en la cabeza? No, hermanos, la verdad, ¿no les cabía en la cabeza? No. Y no es hablar mal de los apóstoles. Simple y sencillamente, ellos habían sido formados de una manera, pero Jesucristo los estaba llevando del legalismo a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Los estaba llevando de la ley a la gracia. Y eso no sucedió mientras Jesucristo estaba aquí, aunque se los dijo. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano, del buen samaritano? Pero no lo entendieron. Y eso es importante que nosotros aprendamos.
que Dios no hace acepción de personas. Yo sé que me puedo basar aquí a explicar qué es la llenura del Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo, temas controversiales que a lo mejor alguien está esperando para ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el hablar en lengua, la llenura del Espíritu Santo, los dones de señales y todo eso. Sí, yo siento que todo eso es muy padre, pero también es muy periférico. No son doctrinas centrales de la enseñanza bíblica. Yo creo que lo central en este versículo y en este texto bíblico es tres cosas. Número uno, Dios es excepcional. Dios no hace las cosas como yo creo que las hace. Mire, hay una cosa que yo aprendí durante el tiempo del seminario y después ya en mis primeros años de pastor. Yo no puedo definir a Dios. En serio, ¿eh? Yo no puedo definir a Dios. O sea, ¿quién soy yo para encuadrar, enmarcar, estereotipar, decir esto sí es de Dios, esto no es de Dios? Esto es para arriba y esto es para abajo. Esto es lo que a Dios le gusta, es lo que a Dios no le gusta. Yo creo que no deberíamos cometer un error así. Creo que tener un Dios cuadrado, un Dios ya sobreentendido, un Dios ya estudiado, repasado, un Dios trillado, no es Dios. O sea, definitivamente ese no es Dios. Un Dios a quien puedas definir, un Dios a quien puedas meter, perdón por la expresión, en un tubo de ensayo y ver cómo reacciona y entonces teorizar sobre lo que Dios es y lo que Dios no es. Yo creo que en principio hay cosas muy específicas. Dios es espíritu, Dios es padre, Dios es lo que ya está revelado, lo que ya está revelado y asentado. Pero más allá, como esta música le gusta a Dios y esta música no le gusta a Dios, yo no me atrevo a decir eso porque no quiero ir más allá de lo que se me ha encomendado. Yo no quiero decir, esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios, porque muchas veces voy a estar supeditado a mis gustos. Así que yo le voy a decir una cosa, Dios es extraordinario y excepcional. No puedes enmarcar a Dios y no pretendamos haber entendido a Dios ya. Aquí les está pasando a los discípulos. Personas que escucharon, no leyeron, escucharon de primera mano las enseñanzas de Jesucristo y no habían entendido, después de haber vivido con Él, después de haber recorrido Galilea con Él, después de haber escuchado la parábola del buen samaritano, después de todo esto, ellos mismos están preguntando a Pedro, ¿por qué te metiste a comer en casa de gentiles? No lo habían entendido. Primera enseñanza, Dios es extraordinario, Dios es excepcional. No podemos presumir haberlo entendido todo. Número 2, mire lo que está pasando. Pedro cuenta la historia otra vez. Si usted lo lee, no lo leí para ahorrar un poquito de tiempo, pero si usted lee la historia, él es detalloso, se va paso a paso. Y él me dijo y yo le dije, y él me dijo y yo le dije, y entonces pasó. ¿Sabes cuál es la más maravillosa manera de poder predicar el evangelio? Cuenta tu historia. Cuenta tu historia. Muchas veces hacer teología basada en lo que entendemos es un error. Hay que hacer teología basado en lo que está escrito y en la perspectiva de nuestra vida, en cómo hemos nosotros desarrollado la vida. ¿Por qué? Porque no hay pierde. Yo le dije un día a un hermano que le estaba compartiendo de cómo él compartir el evangelio de Cristo Jesús. Él me dijo, pastor, ¿y si me preguntan esto? Pastor, ¿y si me preguntan esto otro? Pastor, ¿y qué les voy a decir si me dicen esto? Yo le dije, mire hermano, no tiene que tener las respuestas a todo, Cuando usted predica el evangelio no tiene que tener las respuestas a todo, solo sea testigo, que esa es la clave del libro de los Hechos. ¿A usted le pasó algo? Sí. Cuente qué le pasó, cómo le pasó y dele la gloria a Dios en esa narrativa de qué le pasó. Nada más. Es lo que está haciendo Pedro. Y yo no sé si ustedes a veces se detienen a predicar el evangelio por decir, ay, es que no me sé los textos. Ay, es que si me preguntas sobre esto, ¿qué voy a saber? Si me preguntas sobre los santos, si me preguntas sobre esto, yo no tengo respuestas. Entonces me limito a, pastor, ¿puede ir a ver a tal hermana? No, hermano. Cuente su historia. Su historia es el argumento infalible de la fe en Cristo Jesús y de la gracia de Dios. Y número 3, yo no sé si usted se da cuenta, pero las personas que escucharon la narrativa de Pedro, el testimonio de Pedro, tienen abierto el corazón. Mire lo que dice, entonces oídas estas cosas, callaron. A veces no hay nada más que decir, hermano. Mira, cuando un pastor, y discúlpenme que se lo esté diciendo un pastor, pero cuando un pastor te da un testimonio, te da una revelación de la palabra del Señor, te
te da revelación de Dios. Puedes no estar de acuerdo, pero si hay testimonio de fe en Cristo Jesús, si hay testimonio en la Biblia, mejor cállate. Quédate callado, aprende, recibe. Muchas veces no, pero yo pienso esto, y a mí me ha pasado cuando estoy predicando en esta y en otras iglesias, perdón, pero en muchas iglesias los hermanos, eso no es cierto, y uno los puede ver desde el púlpito, ¿no? Y si están en desacuerdo con el ministerio pastoral, o están en desacuerdo con el ministerio de tal o cual predicador o hermano, desde las bancas, no es cierto, eso no es cierto. Y eso es bastante estresante. ¿Por qué? Porque uno se entristece, pero le voy a decir una cosa. Cuando el Espíritu Santo de Dios esté revelando enseñanza a su vida, guarde silencio. Cavile, piense, reflexione en su corazón. Anote, acote, reflexione. Y si resulta que la palabra del Señor es revelada del Espíritu Santo, guarde silencio y adore a Dios. La Biblia no se hizo para debatir. La Biblia no se hizo para combatir la ignorancia, la Biblia se hizo para creer en Dios y para seguirle. Muchas veces, infinidad de veces, hemos cometido el error de debatir con la Biblia. ¿Sabe? Le voy a dar un consejo. Pedro estaba revelando su experiencia, Pedro estaba revelando la voluntad de Dios. Aunque Jacobo, aunque Juan mismo, aunque Mateo mismo, aunque Matías mismo, aunque los apóstoles y los hermanos tenían otra perspectiva, tenían otros fundamentos, como se dice, el presidente dice, yo tengo otros datos. Ellos tenían otros datos. Pero si la revelación de Pedro era fidedigna, era comprobable, ellos no tuvieron más que guardar silencio y adorar a Dios. Mira, mi amado hermano, aquí está. Yo quiero, Kerry, que te vayas al versículo número 18. Mira lo que dice, entonces, oídas estas cosas, oyeron y creyeron. Oyeron y recibieron, oyeron y aceptaron, oyeron y fueron humildes. ¿Tenían argumento en contra? Claro que sí. Habían vivido una vida, pero una vida religiosa basada en el fariseísmo, que ellos tenían argumento para debatir. Podían sacar a la memoria muchos argumentos fariseos, rabínicos, pero ellos dice la palabra, oídas estas cosas, callaron, recibieron, creyeron, se sometieron. ¿Y qué hicieron? Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles les he dado Dios el arrepentimiento para vida. Ellos pensaban que el arrepentimiento era de exclusividad para los judíos. Era el mismísimo problema que el judaísmo había tenido. Habían circunscrito, habían cerrado a Dios como un Dios judío. Pero Él lo dijo en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Desde el Antiguo Testamento Jehová Dios es misionero. Pero el pueblo judío se encerró en sí mismo, se ensimismaron y creyeron que Dios estaba circunscrito solamente a su cultura y a su forma. Y el cristianismo en el primer siglo iba por el mismo camino. Por eso Dios se tomó la molestia de bajar una sábana 3 veces. Por eso Dios se tomó la molestia de revelar a través de Pedro, uno de los líderes acreditado. Por eso Dios se tomó el tiempo para poder llevar a cabo el ministerio. Tenía que convencer a la iglesia del primer siglo de la universalidad del evangelio. Amado hermano, terminemos con este devocional diciendo lo siguiente: Dios es extraordinario, extraordinario. No podemos encasillar, ni encuadrar, ni suponer que entendemos todo de Dios. Dios nos sorprende cada día. Dios, cada día nos sorprende. Así que yo le pido un favor. ¿Por qué no se aventura? ¿Y por qué no se aventura a este maravilloso viaje de fe y decir, en este momento, tengo una relación con Dios, pero no lo conozco del todo. Me propongo conocer más a Dios. Yo creo que una persona que dice que conoce a Dios debería ver las flores, las figuras, las formas, los olores,
tan variantes, tan cambiantes, de un continente a otro, de un lugar a otro, y decir, esto lo hizo Dios. Esa es la diversidad que a Dios le gusta. Y ve los animales, y ve las aves, y ve los peces, ve los arrecifes de coral, y vea que esa es la imaginación de Dios. Ahora, ¿usted cree que Dios lo podemos estereotipar? ¿Los pentecostales? ¿Los bautistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los anglicanos? Dios no es anglicano. Dios no es bautista. Dios no es pentecostal. No, Dios no es de asambleas de Dios. Dios es Dios y sobrepasa todo. Dios no es luterano ni católico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ninguna denominación, ni religión, ni movimiento debería jactarse de tener la revelación completa de Dios. Lo único que podemos hacer es acercarnos a Él con humildad y compartir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El camino a la vida. Mira lo que dice. De manera que Dios también les ha dado el arrepentimiento para vida. Fundamental, el arrepentimiento para vida. Así que, mis amados hermanos, comparte el Evangelio y aventúrese a conocer a un Dios extraordinario. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas nuestra iglesia, a todos mis hermanos que nos están viendo, y Señor Jesucristo, entéranos de de que eres extraordinario. Entéranos, Dios, de tu excepcionalidad. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Adiós.